Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera semana del bienestar de Fundación en Movimiento. Y en esta ocasión me toca conversar con nuestro invitado. Él es el maestro Alex Christopher Muñoz Maldonado y vamos a abordar el tema del acoso laboral o mobbing, un tema muy actual, de mucho interés y estoy segura que van a encontrar esta conversación pues de su interés, muy amena y además tenemos a un expositor de primera. Alex Christopher Muñoz Maldonado es especialista en recursos humanos. Él tiene en su haber más de 15 años de experiencia laboral y profesional en el área de recursos humanos. Ha desarrollado una consolidada trayectoria apuntalando siempre en la mejora continua de esta disciplina. Es licenciado en Administración con especialidad en Recursos Humanos y maestro en Alta Dirección y Gestión Administrativa con especialidad en Recursos Humanos. Cuenta con 2 certificaciones internacionales en Desarrollo Humano y en Responsabilidad Social. Asimismo, cuenta con la anuencia de la Agencia Europea de Recursos Humanos, Seguridad e Higiene de la Unión Europea. Es actualmente consultor senior en modalidad in-company para varias empresas de México y el extranjero, implementando estructuras de un departamento de recursos humanos en un modelo europeo, adaptando tendencias, herramientas y filosofías empresariales a las necesidades reales y con ello consolidar un departamento de capital humano eficiente y rentable para cualquier tipo de empresa, sin importar su giro o tamaño. Apasionado del aprendizaje continuo, por lo que considera esta área un acto de vocación y una forma de vida. Pues bienvenido, Alex, y vamos a empezar con algunas preguntas que hemos ido recolectando a partir de la experiencia de Fundación El Movimiento en su trabajo con la prevención del acoso laboral o mobbing. Y una de las primeras cosas que nos gustaría tener tu punto de vista, que nos comentaras qué opinas sobre cómo se podría diferenciar o cómo podemos diferenciar el acoso laboral o mobbing de otras situaciones de violencia en el trabajo. Ok, pues muchas gracias por la invitación, antes que nada. Para mí es un placer estar en esta tercera jornada y con un tema muy interesante. Definitivamente, yo creo que el mobbing es una tendencia que nos tiene que ocupar a todos y ya lo iremos desglosando más adelante con algunas inquietudes de su servidor. Pero yo creo que para abrir esta charla hay que identificar 2 contextos muy importantes. El mobbing es el conjunto de acciones continuas de violencia que constantemente se van presentando dentro de un entorno laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que psicológicamente se va preparando el terreno donde la persona que ejerce esta situación de una conducta que no es ética, obviamente, y que afecta los intereses de la persona que es la afectada, es todo un mecanismo que se va programando. El hostigamiento laboral, a diferencia del mobbing, es como que una ejecución de un solo corte. O sea, realmente digamos que es el hecho de hostigar a un compañero que inclusive puede llegar a una afectación física. El hostigamiento laboral ya se maneja o se manifiesta más como que estos contactos, esta relación de empujar a la persona, pellizcos, como comúnmente llaman zapes, o sea, como que el hostigamiento laboral se vuelve de un solo corte porque impacta en el momento y a lo mejor no se repite la conducta. Hay variables que hacen que intervenga para que no se vuelva a repetir la conducta. El mobbing, en diferencia, es algo que se está programando psicológicamente, donde hay humillaciones, donde hay exceso de cargas de trabajo, donde hay duplicidad de funciones e inclusive si podemos argumentar todavía para profundizar más la delicadeza de un tema como el mobbing, inclusive desde una vacante, cuando no tiene toda la información adecuada de las características que está buscando la empresa para poder cubrirla, desde ahí ya estás generando mobbing. Inclusive desde la recepción de un currículum vitae, cuando
la persona que está a cargo de esos procesos no son claros con los procesos, ya estás haciendo mobbing con los candidatos. Son tendencias que si uno va profundizando, no solamente pasa dentro de un entorno laboral fijo, ya se vuelve cada vez más evidente y hay que estudiarlo muy de cerca, los comportamientos que van orillando precisamente a que personas que están buscando trabajo también son víctimas de mobbing de manera externa. Entonces, para que veamos y dimensionemos el alcance de lo que tiene, inclusive la discriminación laboral, cuando no se te da la acreditación para darte una oportunidad de una entrevista de trabajo o dentro de la entrevista de trabajo, si la persona no está preparada y emite juicios antes de tener una radiografía completa de la persona, ya estás ejerciendo móvil. Entonces, por ahí vamos caminando hacia para que la gente que nos está haciendo el favor de sintonizarnos ahorita, vean cuáles son esas características y cómo vamos a ir trabajando el tema. Muy bien, Alex, qué interesante, ¿no? Nunca nos habíamos detenido a pensar que generalmente estudiamos mucho en el entorno laboral y escuchamos que son estas acciones que se dan en el marco del trabajo, pero como dices, tú pueden venir desde antes, desde una entrevista, cuando hay cierta tendencia, cierto desconocimiento probablemente del empleador o de quien está haciendo las entrevistas en recursos humanos, pueden ejercerse acciones de violencia que podrían constituir algún tipo de mobbing y eso muchas veces no lo reflexionamos. Y finalmente el móvil muy ligado a la discriminación, también cuando hay una serie de sesgos por parte de quien te contrata o quien te va a entrevistar, pueden presentarse también en algunos actos discriminadores, que esto va muy relacionado con otro de los temas que nos gustaría que fuéramos tejiendo, abordando contigo, es, ¿tú consideras que en la cultura laboral mexicana, tú que conoces a empleadores, empresas, desde pequeños hasta grandes empresas, si esta cultura laboral mexicana es especialmente proclive, tendenciosa, hay como algo que pasa con esta cultura, a que se presente el acoso laboral o móvil? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que nuestra cultura tiene algunas particularidades que da lugar al mobbing? Porque en México hay pues bastantes, muchos más denuncias de lo que pensamos, o más bien no se presentan tantas denuncias, sino que se sabe que hay ambientes laborales, como se dice hoy en día, muy tóxicos, ¿no? Esta palabra que usa mucho la gente joven, pero que tienen que ver al final de cuentas con que hay situaciones de acoso laboral. ¿Tú qué opinas? Sí, mira, yo considero desde mi punto de vista vivencial como colaborador, he tenido la fortuna de haber trabajado en diversos sectores. Yo creo que uno de los aprendizajes que más se lleva a tu servidor es precisamente cuando te vas dando cuenta de las malas praxis dentro de las organizaciones. Cuando parten de un corte empírico, de una administración empírica, yo creo que ese es el porcentaje alto precisamente donde la cultura laboral en nuestro país todavía permea estas actitudes de decir, bueno, es que no pasa nada, simplemente están exagerando, siempre lo hemos hecho así, como que son estos comentarios que cuando vienen desde la alta dirección o vienen de personas que están a cargo del modelo de negocio de la organización y están administrando capital humano, desde ahí fíjate que cuando hay una administración empírica, como que quedan esos sesgos precisamente de no poner atención a ciertos comportamientos que vamos generando y que vamos arraigando con otras empresas. Por ejemplo, hay colaboradores que cuando manifiestan comportamientos donde fueron víctimas o son victimarios, digamos, y estas conductas se replican en un nuevo entorno, es muy probable que todo lo que se vaya protocolizando dentro de una organización, la afectación va a seguir permeando y va a seguir siendo una situación de mucho cuidado. La cultura laboral en México siempre ha estado sujeta a ciertas evaluaciones de carácter internacional. Cuando son empresas transnacionales, como que ahí el enfoque es más humanizado, como que realmente sí el colaborador pasa a ser protagonista y se trata de blindar al colaborador en general. En la parte dinámica de las empresas de corte familiar o pymes que van buscando
situación de adaptabilidad a lo que vamos viviendo a lo largo del tiempo, sí está confirmado por medio de instrumentos que todavía falta mucha sensibilización en estos temas. Inclusive hay empresas que sí tienen muy en cuenta que es, por ejemplo, hostigamiento laboral, pero no saben lo que es mobbing. Inclusive hasta mobbing lo relacionan con una marca de celulares. Entonces, toda esta situación es muy delicada porque ya estamos en una inercia pospandemia donde si no aprendimos en esos momentos tan vulnerables dentro del contexto empresarial y humano a poder cuidar de la satisfacción del personal para cuidar su integridad, entonces básicamente no sé qué es lo que están esperando las empresas para poner un ojo clínico y proveer de buenos entornos saludables y que sean favorables para los colaboradores. Claro, oye, qué interesante esto que marcas de cómo esta cultura nacional de las empresas pequeñas nacionales contrasta con lo transnacional. Y tiene mucho que ver con que finalmente las empresas transnacionales también responden a capital extranjero y a normas internacionales que sí están teniendo como más cuidado en estos temas, prevención del acoso laboral, el cuidado de la salud mental de los trabajadores, incluso de la prevención del acoso y hostigamiento sexual, que son temas muy delicados y que pareciera que cuando trabajas en una transnacional hay más estándares, más protocolos, y aunque en México hay una importante legislación en materia laboral que ya nos exige este tipo de cosas, este tipo de cuidado del capital humano, pues me da la impresión, no sé tú qué opinas, que en muchos casos se hace por cumplir, se tiene un protocolo, se hace un comité de ética, pero no hay un verdadero compromiso por parte de la empresa por difundir, por mejorar el clima laboral, por cambiar esta cultura laboral. Entonces, creo que todavía estamos en la etapa, al menos la muy nacional, en cumplamos con lo mínimo que pide la ley, pero no hay esta visión de la importancia del cuidado del capital humano. Y por eso, bueno, muchas veces lo hemos platicado, que gran parte de la literatura que tiene que ver con recursos humanos y con estos temas viene del extranjero, porque en realidad en México todavía no hay un desarrollo nacional verdadero de cuidado de las y los trabajadores en la parte humana, ¿no? Se sigue viendo como, bueno, que cumplan horarios, producción, pero hay una parte de la salud emocional, de la identidad, de la pertenencia. Yo he platicado con algunos trabajadores y trabajadores de lo importante es que sentirte parte de la empresa, del centro de trabajo, de donde trabajas la institución, y que muchas veces esto se minimiza porque precisamente hay tal nivel de maltrato que la gente no se siente identificado. Y qué importante sería que nos sintiéramos a gusto, identificados con nuestro trabajo y nuestra empresa, porque eso también genera otro tipo de relación y de lealtades. Cuando tú te sientes identificado con tu empresa, vas con gusto, produces más e incluso baja los índices de probable corrupción, ¿no? Entonces eso también es eso, son esas cosas que a veces no se valoran y qué interesante escuchar tu experiencia con esto de transnacional, nacional y el capital humano. Oye, y siguiendo con estos temas, ¿tú considerarías que es importante hablar de corresponsabilidad, hablando de esto que pasa entre trabajadores y empleadores en estos entornos laborales cuando analizamos el móvil? O sea, ¿qué le tocaría hacer al empleador, a la empresa, sea nacional o transnacional, y qué le toca al empleado o a la empleada, ¿no? Porque también muchas veces culpamos al empleador de que no hace nada por mejorar mi clima laboral o organizacional, o porque haga el protocolo, o porque cuide que la capacitación. Pero también muchas veces hablamos de que el empleado, la empleada no hacen gran cosa. Y pongo un ejemplo. En Fundación El Movimiento damos muchas capacitaciones y vamos a empresas y muchas veces la gente no quiere tomar la capacitación o va de mal humor a la capacitación porque, otro curso sobre educación para la paz, prevención del mobbing, los temas que se quieran ver. Y yo empiezo diciéndoles, es un derecho de las y los trabajadores, es un derecho laboral ganado por luchas sociales, el que el empleador tiene la obligación de la capacitación constante y la mejora constante de sus empleados. Entonces, si ya tienes una capacitación y tienes una empresa que se preocupa
por capacitarte, pues aprovéchala, la que sea. Si vas a hacer un mejor uso de la tecnología para fabricar una tuerca, pues eso es lo que te toca. Y si vas a tomar un taller sobre prevención del mobbing, pues aprovéchalo. Pero entonces me refiero a que hay este tema de corresponsabilidad, de qué nos toca cada parte hacer para prevenir el mobbing, para tener un buen clima laboral y para tener también un buen ambiente de trabajo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos toca? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Qué le sugerirías a las empresas que nos van a ver? Porque nos están viendo ya gente, aquí veo en el chat que hay gente de empresas, de instituciones que nos están siguiendo. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que la corresponsabilidad va dirigida en tres ejes. El primero de ellos, y con una alta responsabilidad y que ya está promoviendo precisamente esto que tú comentabas, las normatividades oficiales con respecto a la prevención precisamente del hostigamiento laboral, mobbing y todos los factores psicosociales que puedan atentar contra la integridad de un colaborador. El gobierno ya puso en la mesa desde el 2018 la NOM 035 y a partir de junio del 2023 la NOM 037. En esta inercia de adaptabilidad, donde estas propuestas ya son una realidad, aquí te va un dato frío y que relativamente nos va a poner a pensar a todos. Según el INEGI, en el último corte de estudio de empresas que han sido de alguna manera auditadas por alguna situación, la conclusión es que apenas el 23% de las empresas que están registradas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son las que tienen en cumplimiento las dos fases de la 035. Te estoy hablando de una normatividad que emerge desde el 2018 y al 2024 han pasado 6 años y tener un porcentaje tan bajo, o sea, estamos hablando que ni siquiera estamos llegando al 25% de empresas. Entonces, el techo de análisis, de poder revisar cómo la parte gubernamental en algún momento, aunque ya puso estas variables, todavía se queda estrecho en el asunto de poder supervisar todas aquellas empresas que ya tengan algún tipo de expediente abierto. Hablo de expediente abierto para precisamente aquellos colaboradores que se han acercado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y paralelamente a la Secretaría del Trabajo para poder promover precisamente que esas empresas que están teniendo conductas totalmente nocivas, pues lo puedan corregir a tiempo. Y las empresas que son de una nueva generación, que son emprendimientos, tengan esa posibilidad maravillosa, Ana, de empezar procesos más humanizados, empezar procesos donde te puedas acercar a capacitaciones, que inclusive la Secretaría del Trabajo tiene capacitaciones gratuitas. Sin embargo, no es suficiente. Siempre hay que voltear precisamente a metodologías que vienen de culturas extranjeras y que he tenido la fortuna de poder implementar desde modelos de trabajo de higiene laboral de la Unión Europea para precisamente adecuarlos a modelos que actualmente nos rigen aquí en nuestro país. Sin embargo, son situaciones donde las empresas o ignoran los temas o precisamente dejan pasar por alto porque no es actualmente su necesidad. Sin embargo, el desgaste emocional, y aquí va la otra parte de corresponsabilidad, ya le toca a las empresas de la iniciativa privada y del tercer sector, porque una de las situaciones, por ejemplo, en las que yo no estoy de acuerdo, es que la NOM 35 no abarca al sector público, no abarca al sector de gobierno, solamente se inclinó en la parte colateral de la iniciativa privada y del tercer sector. Te va otro dato. La NOM 018 fue una iniciativa, la NOM 035 fue una iniciativa precisamente que nació en Europa. El número 35, curiosamente, cuando se otorgó a la Cámara de Diputados y Senadores, fue para conmemorar los años que ya viene siendo aplicada en la Unión Europea. Imagínate cuántos años de rezago tenemos a comparación de países que todo lo que trabajan en materia de cuidado de la persona de manera integral adentro y fuera de la empresa, cuántos años han pasado donde apenas México y parte de Latinoamérica, porque esto también es un fenómeno a nivel Latinoamérica, no nada más estamos nosotros en el ojo del huracán,
sino que lo que hay que estudiar es precisamente ese impacto. O sea, ya tenemos 6 años con una norma, ya tenemos básicamente un año que con la norma del 037, que es la que se encarga de cuidar la integridad de todos los colaboradores que estén trabajando por un formato de home office o un modelo híbrido. Y las empresas, a pesar que es una reglamentación obligatoria, a pesar de que hay multas de por medio, que ya ha habido casos de empresas que han sido multadas, no hacen por tener esos protocolos completos. Todo es, hasta que me caiga una auditoría, vamos a poner atención, o sabes qué, me lavo las manos, despide a tal colaborador para que no haga ruido. Entonces, es muy importante que la corresponsabilidad de las empresas sea tomar en serio estas normatividades, porque al final es un beneficio para todos. Mientras más podamos generar vínculos sanos dentro de las organizaciones, la sociedad también se va a ver reflejada. Si las empresas mantienen todavía una situación donde estos temas como el hostigamiento laboral y el mobbing no está dentro de sus agendas, Ana, lamentablemente, pues vamos a seguir teniendo contextos muy negativos y vamos a seguir estando bajo observación de empresas que quieran invertir en nuestro país. La violencia es parte de este mecanismo que impactan en el desempleo, que impactan en la inseguridad de las personas y que terminan por afectar inclusive a sus núcleos familiares. Entonces, veamos esa segunda corresponsabilidad. Y la tercera, del colaborador. ¿Ok? Hay mecanismos donde los colaboradores, aparte de exigir buenas prácticas laborales, que ya es un derecho humano, inclusive ya está tipificado por la ONU, que el tener buenos ambientes laborales ya es un derecho, ya no es algo que se debería negociar, pero en la realidad que nos toca vivir, pues básicamente todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad como colaborador? ¿Qué te toca a ti, colaborador? Si estás viendo malas prácticas, si estás viendo afectaciones a compañeros de trabajo, si eres parte de un núcleo donde tu convivencia cotidiana constantemente estás observando conductas que atentan contra la integridad de tus compañeros o tu misma integridad, tu obligación es denunciar. Esa es la palabra clave. Primero nos vamos con recursos humanos, nos vamos con jefaturas inmediatas. Si no hay caso para esa atención, vamos a la alta dirección, si es que hay un canal de comunicación que nos permita poder acercarnos. Y si definitivamente no encontramos un apoyo, bueno, para eso están las autoridades. Podemos ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones como fundaciones que se encargan precisamente de trasladar todos estos casos de hostigamiento y mobbing en nuestro país. Y ya por último, te acercas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con sus canales de comunicación que están abiertos básicamente las 24 horas, donde debe de haber personas que puedan recoger tu caso, abrir un expediente, darle un seguimiento. Pero sí es clave también que el colaborador, si la empresa no te da los mecanismos, bueno, pues hay que buscarlos. Y algo que siempre les sugiero a las personas: la terapia como canasta básica. La terapia debe de ser parte de nuestra situación cotidiana, debe de estar dentro de nuestro presupuesto, porque definitivamente estamos viviendo tiempos donde la violencia sigue permeando y solamente estamos cruzados de manos. Yo te preguntaría de todo esto tan interesante que nos estás comentando, ¿crees que hay una cultura de simulación por parte de, no todas, pero entendería que muchas empresas simulan que efectivamente están comprometidas, porque por lo que nos dices con el cumplimiento de la ley, que ya es muy grave, ¿eh? O sea, simular que cumplen la ley, porque dices, algunos ya hasta los han multado y a veces no les importa hasta que les queda una visita de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es muy grave, están simulando. Pero la pregunta sería esa: ¿crees que hay una cultura de simulación en el ámbito empresarial mexicano para no cumplir con sus obligaciones? Y luego, el costo que tiene esto, nos estabas hablando, pues tiene un costo hasta en productividad y de cuidado del recurso humano. Puede ser que el ser humano te interese poco, pero también afecta la productividad, ¿no? Porque he estado leyendo, por ejemplo, en Monterrey, en el corredor del Bajío, ya hay empresas que se enfrentan al problema de
falta de mano de obra, porque hay demasiada movilidad, y también esto responde al hecho de que por una parte hay todo el tema de la educación, que es otro tema que tendríamos que ver, si hay mano de obra mexicana calificada o no, ese es otro tema, pero tiene también que ver con que la gente se mueve de empresa a empresa, pues porque en donde están no encuentran buenas condiciones laborales. Entonces, ¿tú qué opinas? Simulación y por otro lado también esta falta de cuidado, como decías tú, integral de las empleadas y empleados, del trabajador a la trabajadora, está llevando a esta movilidad excesiva que tampoco genera lealtad, antigüedad, identificación con la empresa, con la misión, visión que muchas veces las empresas tratan de promover y que no está resultando? Sí, definitivamente, siendo objetivos, yo creo que esta parte de la simulación de las empresas cada vez es más exhibida y te das cuenta precisamente en redes sociales. ¿Quién es la generación que está llevando el estandarte y es la voz precisamente de las generaciones antecesoras? Es la generación Z, ya ni siquiera los millennials. Los millennials ya básicamente ya están por cumplir el proceso de transacción laboral que se llama cuando una generación va ocupando, aunque en la actualidad la convivencia multigeneracional es una realidad, pero la generación Z es esa generación que se atreve a grabarte, se atreve a denunciarte en redes sociales, y Twitter es el nido perfecto, es la red social por excelencia, donde nos enteramos a los que nos dedicamos precisamente a recursos humanos, nos dedicamos de casos increíbles de hostigamiento laboral que inclusive llegan hasta el suicidio. Entonces, es un elemento muy preocupante que las empresas, a pesar de que saben de que ya eres objeto, de que estás siempre en el foco de las redes sociales, todavía no tengan esa conciencia de mejorar sus procesos administrativos con respecto al cuidado de la integridad del colaborador. ¿Qué pasa con las empresas transnacionales? Las empresas transnacionales ya traen una filosofía organizacional bien afianzada desde décadas. Una vez que se establecen, primero debió haber, se debieron haber realizado estudios, que esto lo hacen comúnmente, estudiar el mercado, estudiar la cultura laboral, estudiar cómo andan los índices de violencia en el país al que van a llegar. Por eso muchas empresas de corte transnacional siempre están teniendo como candidatos para ver qué países son los que serían propicios precisamente para cuidar su marca personal o su marca corporativa. A las empresas pymes, eso vale o no vale, dependiendo la magnitud del contexto que se van desenvolviendo. Entonces, yo creo que una de las situaciones que debemos de hacer conciencia y una sinergia muy interesante, por ejemplo, Fundación en Movimiento, que es de este tipo de fundaciones de corte que realmente se meten al problema de lleno, realmente con sus capacitaciones, realmente con estas campañas, con esto que estamos haciendo en estos momentos y con la diversidad de especialistas que invitan a lo largo de estas jornadas. Yo creo que sumando estas voces y que realmente la gente lo tome en cuenta, que realmente esto no lo vean como algo, como un juego, como que algo que no pasa. Es muy importante que, y lo volví yo a mencionar previamente, se haga un énfasis en la denuncia, se haga un énfasis en platicarlo con personas de confianza, en tu red de apoyo, abrirlo con tu terapeuta. Son situaciones que pudieran estarte salvando de vivir situaciones que terminen en lo clínico. Entonces, para mí yo creo que esto de seguir simulando el tema, pues es algo que ya no puede seguir permitiéndose y que definitivamente la responsabilidad es de todos. Esto, fíjate que qué interesante, va muy ligado con otra duda, otra pregunta que tendríamos para ti sobre cómo pudieran ser los empleadores, los centros laborales, las empresas generadoras de bienestar, de espacios de bienestar, hablando de la Semana del Bienestar, para sí mismos y para sus compañeros de trabajo. O sea, ya nos dijiste tú, bueno, dejemos de simular, cumplamos con la normatividad,
adoptemos buenas prácticas, porque seguramente, y eso es algo que también en Fundación Movimiento tratamos de hacer ver a las empresas, es que hay cosas que no hay que descubrir el hilo negro, ya hay buenas prácticas. Entonces, ¿tú qué nos dirías de esto? ¿Cómo podemos generar espacios de bienestar, además de cumplir con la normativa, que sería el mínimo, nuestro suelo mínimo, sería cumple con la normatividad? Pero ¿cómo ir más allá y lograr espacio de bienestar para mí, para mis empleados o a nivel horizontal entre compañeros? ¿Cómo me lo genero yo mismo como persona, como empleada? Ya me dijiste un tip, terapia, o sea, asumir que la terapia no es mala. Si estoy teniendo problemas, síndrome de burnout, si me estoy sintiendo ansiosa, agotada, pues a lo mejor tengo que tener un proceso terapéutico. Hay una parte ahí individual. Pero ¿qué otras cosas nos dirías que pueden servir para generar bienestar en lo laboral? Yo creo que el primer paso es detectar precisamente dentro de un mapeo de talento cuáles son esas personas dentro de nuestra organización que fungen como personas proactivas y aliadas. ¿En qué sentido? Siempre en recursos humanos tenemos una dinámica de trabajo donde cuando te involucras muy bien con tu personal, cuando realmente tienes una radiografía asertiva de cuál es el talento con el que cuentas, se determina por medio de situaciones, por medio de instrumentos, encontrar esas gentes que puedan ser el eje de microliderazgos para generar esos vínculos de bienestar. Dentro de las empresas siempre cabe la gente que es carismática, siempre cabe la gente que es bonachona, siempre cabe la gente que es muy observadora. Hay demasiadas características. Tenemos, afortunadamente, dentro de nuestras propias organizaciones, tenemos las propias soluciones. Decías algo clave y muy interesante, no estamos descubriendo el hilo negro. Sin embargo, una de las tendencias, por ejemplo, que ha funcionado o nos ha funcionado para quienes nos dedicamos a la consultoría en estos andares es la tendencia de la gerencia de la felicidad. La tendencia de la gerencia de la felicidad viene de Francia y es una tendencia de bienestar, de generar vínculos, sinergias fuertes, positivas dentro de los colaboradores, donde nosotros lo que hacemos es transformar a las empresas de ser simples espacios de trabajo en convertirlas en espacios donde el colaborador realmente se sienta feliz. Si tienes un porcentaje constante de trabajadores felices, el impacto solito lo va a ir arrastrando hacia otras personas que pudieran estar viviendo situaciones de resistencia al cambio. Y son tendencias que están ahí a la mano, pero que definitivamente por el desconocimiento o el desinterés de las empresas son cosas que dejamos escapar. Entonces, ese puede ser otra estrategia. Una estrategia también son las dinámicas de desarrollo humano, el famoso esquema wellness, inclusive buenas prácticas donde los preguntemos a los colaboradores qué les gustaría para poder mejorar esos espacios. Si los tomamos en cuenta, si realmente nos comprometemos con el capital humano de tomarlo en cuenta, hay muy buenas ideas. Ellos mismos permiten que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de manera integral porque son los que conviven constantemente con esos espacios. Entonces, la clave aquí es la comunicación total y abierta, permitirnos precisamente para quienes fungen con roles de liderazgo en cierta jerarquía de jefaturas, que tengas la apertura de que el colaborador de manera sana se pueda acercar y te haga ciertas sugerencias, porque al final cumplen un horario, cumplen indicadores, cumplen ciertas metas que se tienen que cumplir, pero ¿qué pasa con esa satisfacción y ese sentido de pertenencia? Entonces, pueden generar sus propios espacios, pero debe de haber un acompañamiento, porque el colaborador está centrado en cumplir sus indicadores. El colaborador está centrado en precisamente ser parte de un eje, ser parte de un engranaje para cumplir los objetivos organizacionales. Sin embargo, ¿dónde queda el espacio o debería de haber un espacio donde el colaborador pueda sentirse que realmente si hace observaciones de mejora continua dentro de sus procesos de bienestar, van a ser tomados en cuenta? Pero así como que por arte de magia decirle a los colaboradores, a ver, hagan sus propios
vínculos o sus propios ejes, ya la camaradería dentro de los trabajadores existe. ¿Cuántas veces no vemos en los comedores grupos de trabajo, que inclusive ya hay hasta ciertos grupos que ya se identifican, que los de contabilidad, que los de marketing, que los de recursos humanos, que los trabajadores, que los administrativos, etcétera? La gerencia de la felicidad lo que hace como una tendencia, y es la tendencia número uno en estos momentos para generar vínculos de bienestar, es formar a todos, todo el personal de acuerdo a sus grados de interacción, y realmente darles una meta semestral o anual para lograr llegar a ser esa organización de corte donde puedan decir los trabajadores, nosotros realmente somos felices. Entonces es todo un proceso, es todo un protocolo, y que conlleva precisamente el interés, la corresponsabilidad y la disciplina de las personas que estén a cargo de este tipo de proyectos de transformación dentro de la organización. Wow, pues yo la primera vez que escucho esto de la gerencia de la felicidad, qué interesante, voy a buscar más información. Pero bueno, otra vez volvemos al tema. Son cosas que ya están hechas, que podemos tomar como modelos y ojalá más empleadores y empresas en México tomaran este tipo de buenas prácticas, porque ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, te pregunto, ¿es un cambio de visión, un cambio de modelo? Porque también hay una tendencia en el mercado laboral mexicano y entre los empleadores a, como decíamos, a que cumplas con un horario, con un trabajo, con indicadores, con metas, pero durante mucho tiempo se ha cuestionado esta incapacidad de ver al ser humano, al trabajador, como una persona integral, como que no es solamente un trabajador de 8 horas, una jornada, que es persona que tiene momentos de tristeza, de alegría, que su vida personal, nos gusta o no, influye en el ambiente laboral y su vida laboral va a influir en su vida personal. También sabemos que cuando viven situaciones de hostigamiento laboral, acoso laboral o incluso otro tipo de situaciones se llevan fuera del trabajo y afectan la vida familiar. Entonces, de alguna manera también cuando cuidamos al trabajador y lo miramos al trabajador, trabajadora, colaborador como una persona integral, también estamos cuidando de la sociedad y también ahí entra lo que hablábamos de tus especialidades, ¿no? Del compromiso social, del trabajo social de una empresa, porque no solo estoy beneficiándome a mí, siendo productivo para el país, generando riqueza, economía, porque doy empleo, porque genero salarios que después van a activar la economía, sino que además también genero bienestar social, ¿no? Porque trabajo con personas que salen de aquí, de la empresa, de la oficina, y van a convivir a la calle, en el transporte público, en casa, y ahí se refleja mucho de lo que a veces se vive en lo laboral, ¿no? También de lo personal a lo laboral, pero en este caso tiene mucho que ver cómo vivimos en nuestras horas de trabajo. Aquí una persona en el chat nos pone, ¿y qué pasa con la gente malhumorada y amargada que quiere contagiar a los demás? Porque tú dices, hay que jalar a la gente bonachona, buena, que ya sabemos que puede haber herramientas en recursos humanos para ubicar a la gente que puede ser estos influencias positivas, digamos, dentro de la empresa. Pero aquí nos dicen, bueno, pero también hay influencias negativas y gente malhumorada que puede contagiar de su mal humor. ¿Tú crees que también puede pasar eso? Que haya gente malhumorada o que vive situaciones de mobbing que no sabe cómo manejar y que contagia a las demás. Es como la analogía de la canasta de frutas. Si tú tienes una fruta demasiado madura, ¿qué es lo que pasa con las demás frutas? Básicamente se van echando a perder al paso del tiempo. Yo creo que una de las características que tenemos que tomar en cuenta, todos los seres humanos estamos diseñados con ciertas cualidades y ciertas situaciones que hemos vivido a lo largo del tiempo. Yo me he encontrado con colaboradores malhumorados, amargados, como le llamen, que cuando tú realmente te comprometes en interactuar face to face con la persona, te sientas con esa persona, y aunque no tenga quizá la pauta o la apertura para escucharte, hay que tener mucha paciencia y realmente interesarte en qué manera poder hacer que esa persona cambie. Obviamente todo tiene un tiempo, todo tiene un espacio y todo tiene un límite. Si la persona, a pesar de estrategias de trabajo de desarrollo humano, por ejemplo, hay un modelo israelí que a mí me encanta implementar mucho en las empresas, que se llama puntos de vista.
esa estrategia a mí me ha servido precisamente para solucionar conflictos de colaboradores que no se tragan, que prácticamente no se pueden ver ni en pintura, pero necesitan colaborar, necesitan hacer equipo porque quizás son parte de un departamento o son ejes clave en el funcionamiento de la empresa. Entonces, hay que buscar particularidades y no se trata de imponer, se trata de convencer por medio de mecanismos que ese colaborador, a pesar de que sea amargado, a pesar de que genere estos vínculos negativos, puede ser rescatable si él quiere. ¿Ok? Pero si no quiere, todo tiene un límite, duele con el corazón, duele con el alma, pero si te tienes que despedir de ese colaborador, inclusive hay un proceso para hacerlo, no nada más es darle las gracias y que Dios lo bendiga. Hay un elemento que se llama offboarding, que también es una herramienta muy interesante en recursos humanos para darle el adiós, sea cual sea el contexto, a un colaborador. Y a veces lo que está pasando con esos colaboradores es que vienen de ambientes nocivos y nadie les ha dicho, hey, aquí no está permitido eso. Oye, hay mecanismos para que tú puedas cambiar tu perspectiva. ¿Qué te parece si trabajamos en esa parte? Si el colaborador realmente es rescatable, lo va a hacer. Pero si es simplemente, y volvemos al punto que comentábamos de la simulación, si es simplemente para salir del paso, entonces ahí no está fallando ese colaborador, está fallando quienes llevan los protocolos precisamente de evaluación del desempeño, quienes llevan los protocolos de poder revisar qué es lo que el colaborador quizá está demandando. Porque una persona no se vuelve agresiva nada más porque sí, debe de haber antecedentes. Una persona no se vuelve triste por nada más porque sí, debe de haber antecedentes también, porque qué es lo que está originando eso. Pero eso influye y la responsabilidad, por eso digo, es de todos. Inclusive si un compañero de trabajo ve que su compañero es agresivo, acercarse al compañero, si genera ese vínculo o esa pauta, hablar con él, y si no lo permite, bueno, vas con tu superior. El chiste es agotar todos los mecanismos, no solo es, es una persona que irradia infelicidad, pues vamos a aislarlo y que Dios lo bendiga, ¿no? O sea, ya esos protocolos al día de hoy ya no son válidos, porque precisamente eso es lo que nos afecta directamente en las evaluaciones con respecto a cómo estamos administrando el capital humano de manera integral. Si tú dentro de tu equipo de trabajo, y aquí va una sugerencia a las empresas, tienes colaboradores conflictivos, no puede haber una congruencia dentro de tu imagen corporativa hacia el exterior si tú mantienes ese tipo de núcleos. Hay empresas, he conocido empresas que se ganan distintivos con respecto a buenas prácticas, a buenas praxis, y cuando conoces a la empresa, bueno, nosotros que somos consultores y tenemos esa particularidad de entrar a las entrañas de la empresa, a veces te cuestionas, bueno, ¿y cómo lograron ese distintivo? Corrupción. Entonces, es un tema que tenemos que, y vuelvo a hacer hincapié, tenemos que darle la seriedad necesaria, porque realmente ya la sociedad demanda estudiantes sanos para que haya empresas sanas. ¿Cuántos egresados no salen con un vínculo de frustración tan enorme que cuando ya tienen la posibilidad en sus manos de acceder a las primeras entrevistas, uno empieza a detectar precisamente que ya llevan esa parte de la insatisfacción por lo vivido? Imagínate a un niño de bullying, a un niño que tiene mucho bullying y que a lo largo del tiempo no fue atendido con estos mecanismos que corresponden, ¿cómo llegará a la empresa? Entonces, es una situación que a todos nos corresponde dentro de las aulas, en las escuelas, independientemente del grado escolar, y las empresas con su parte de atender a la fuerza laboral y darle esas herramientas para que sea una mejora continua dentro del desarrollo de la interacción sana y respetuosa que debe de permear dentro de las organizaciones. Muy bien, esto ha estado muy interesante, me estoy llevando, no sé si el público también, pero yo me estoy llevando muchos aprendizajes.
Qué interesante escucharte. Y de hecho acá nos Muchas están gracias. preguntando, pero creo que de alguna manera ya lo contestaste, aunque recuérdame si hay algo más que agregar, pero yo entendería que ya lo has estado contestando durante tu presentación o tu exposición. Nos preguntas qué tiene que hacer un colaborador que está sufriendo mobbing, qué debería hacer, cuál es el procedimiento y el seguimiento que la empresa tiene que darle. Yo, pues recuerdo aquí en mis notas que ya nos dijiste, denuncia, ¿no? Hay que decirles, hay que denunciar y agotar las instancias, como se dice jurídicamente, ¿no? Primero tu jefe y luego el gerente, y si no la alta gerencia, recursos humanos. O sea, depende de tu línea de organización, de organigrama, verificar con quién tenemos que denunciar. Y si no, ya nos lo dijo Alex, hay instancias donde si estamos viviendo mobbing o algún tipo de discriminación en el trabajo, tenemos comisiones de derechos humanos, las estatales, la nacional. Está el Consejo Nacional para Prevenirla y Eliminar la Discriminación, el CONAPRED, en caso de discriminación. También está el COPRED, que está en la Ciudad de México, para los que están en la Ciudad de México. O sea, sí hay formas de denunciar. Y también nos dijo Alex, si somos observadores de que alguien está viviendo algún tipo de maltrato en el trabajo, algún tipo de violencia, acercarnos o denunciar, ¿no? Si yo estoy viendo que Alex, nuestra jefa, lo maltrata y Alex por algún motivo no se anima, a lo mejor yo sí atreverme a decir, oye, estoy observando que hay una actitud de maltrato, de acoso, de violencia verbal o algo contra Alex, porque a veces la víctima por diferentes motivos no se siente con las herramientas o el valor de denunciar, ¿no? Incluso aquí pasan los temas del que dirán o del ambiente de trabajo. En muchos entornos a veces no queremos vernos como el que se queja, como el que no queremos dar problemas. Y también es otra pregunta que nos hacen. Eh, la gente a veces no denuncia porque le da miedo perder su fuente de empleo porque de eso vive. ¿Qué les dirías para animarlos a denunciar y perder ese miedo a, si denuncio, a lo mejor me corre, ¿no? Que es el miedo de muchas personas que finalmente pues dependen de su fuente de trabajo. Mira, yo creo que uno de los bálsamos que pudiera ayudarnos a poder disminuir todas estas malas praxis es, ya existe, y vuelvo a insistir, y aquí incentivo yo a las empresas, incentivo inclusive a las personas que trabajan para empresas, que si en sus organizaciones actualmente no tienen implementada la NOM 35, que lo vuelvo a recalcar, es una normatividad oficial mexicana obligatoria, hacer este uso del derecho de mencionarlo dentro de sus organizaciones, inclusive en una plática de comedor, el hecho de que tú le comentes a un compañero se va haciendo esta situación de multiplicidad de la información. Dicen que cuando tú le comentas a alguien se multiplica por 7 veces. Entonces hagamos cosas buenas para la organización. Inclusive el hecho de que tú le comentes a alguien, oye, fíjate que hay un protocolo que pudiera ayudar precisamente a que estas situaciones de malas conductas o malas prácticas vayan disminuyendo de manera gradual. Entonces, atrevernos también a asumir riesgos en el hecho de poder poner en la mesa que estas normatividades, lo que se pretende precisamente no es multar a las empresas. Ese es el castigo por una situación de algo que se pueda evidenciar y que haya atentado contra la salud mental del colaborador y esté comprobado de manera clínica. Cuando llegamos a ese nivel, ahí es donde vienen las multas. Entonces, yo incentivo a las personas, a quienes nos están viendo en estos momentos y que se han mantenido en conexión, que realmente tomemos en cuenta estas necesidades. A todos nos conviene tener empresas, tener departamentos, tener situaciones y contextos sanos dentro de la organización, porque curiosamente en el trabajo es donde más tiempo pasas, más inclusive que dentro de tu núcleo familiar. Entonces, si le ponemos voz a estas demandas que ya son una necesidad, las demás reformas laborales que están encaminadas, como por ejemplo la famosa situación de las 40 horas, la licencia de paternidad, hacerla todavía más grande, esta duplicidad de aguinaldo de 30 que diga de 15 a 30 días, se van a hacer una realidad. Pero si seguimos manteniendo una situación pasiva
ante estos comportamientos y no denunciamos, va a pasar muchísimos años y todavía vamos a seguir teniendo casos de acoso laboral y mobbing muy marcado en las empresas. Y también algo muy importante, a diferencia de países del primer mundo, donde prácticamente esto ya es una situación cotidiana, el poder cuidar la integridad del trabajador, en Latinoamérica, a comparación de estos países, tenemos un rezago de 28 años. Y si no trabajamos, el rezago se va a seguir incrementando. Entonces, yo creo que, así como mis demás colegas que van a estar participando en esta dinámica de la Semana del Bienestar, atendamos precisamente, y en los comentarios también se vale que la gente pueda de alguna manera promover estos temas y que Fundación en Movimiento, junto con otras alianzas que tiene de manera estratégica, pues sigamos haciendo estas situaciones de coparticipación para que más gente realmente vea que esto es un tema que no es una moda. El mobbing y el acoso laboral no es algo que solamente le pasa a cierto grupo empresarial o a ciertos sectores. Esto te puede pasar a ti, a lo mejor ya lo estás viviendo, lo pueden estar viviendo tus hijos, lo puede estar viviendo un familiar, una amistad, y tenemos que darle ya este impacto de poderle buscar soluciones y estrategias y que las empresas realmente se pongan el overall para poder generar estos vínculos sanos que ya son una demanda totalmente. Muy bien, pues de momento no tenemos más preguntas, sino comentarios de gracias por tu exposición. Te agradecen la exposición, que está muy interesante, que esta visión acerca de las empresas. También les llamó la atención aquí al público este modelo francés, ¿no? Tan famosos los franceses por la felicidad en muchos sentidos, dicen, tenían que ser los franceses y la felicidad. Bueno, pues tenemos otros modelos europeos, también en Estados Unidos hay cosas muy interesantes, como seguramente también Alex les conoce. Nos preguntan, Alex, ¿cuál es tu contacto para si te quieren hacer una consulta en calidad de consultor? ¿Nos puedes decir en dónde te pueden localizar, si tienes alguna red social, algo? Sí, 2 redes sociales, RH Tren en Facebook, RRH y Tren de Tendencia en inglés. Ahí básicamente estamos subiendo contenido casi todos los días, contenido muy interesante con respecto a estos temas y en una diversidad amplia en conceptos de recursos humanos, en desarrollo organizacional y humano y responsabilidad social, que digamos son esos 3 ejes que amablemente tu servidor lleva al frente de su firma de consultoría. Y en LinkedIn estoy como Alex Christopher Muñoz Maldonado, mi nombre completo. Igual también ahí subimos contenido ya un poquito más técnico, un poquito más focalizado a profesionales de recursos humanos que quieran seguir creciendo dentro de esta hermosa disciplina que es la parte de administrar capital humano. Y digamos que esos son mis medios de contactos: correo electrónico rhtren@gmail.com, y esos son los canales de comunicación donde ahí también nos pueden enviar sus casos, porque también luego a veces este tipo de foros, una de las situaciones muy integrales que nos suceden es que luego la gente se acerca a nuestros canales, exponen sus casos, y si nosotros tenemos ese vínculo donde poderlos apoyar en alguna situación, pues nada más canalizamos y tratamos de que la persona pueda precisamente atender temas tan sensibles como el que acabamos de revisar el día de hoy. Muy bien, Alex, pues para concluir, ¿alguna cosa más que le quieras comentar a nuestro público? ¿Alguna frase de cierre, algo que quieras comentar? Si tenemos escuelas sanas, tendremos empresas sanas. Esa es una de las frases que por lo regular con las que siempre intervengo cuando tengo la oportunidad de trabajar para instituciones educativas, y ya ni se diga para el sector empresarial, porque van vinculadas. Siempre cuidar a la niñez siempre es una responsabilidad, creo que de todos, no nada más de padres, no nada más de familiares, sino inclusive de autoridades académicas, y por ende, paralelamente, para quienes nos toca estar del lado de la fuerza laboral, pues tener esa intención de generar precisamente contextos
que nos vayan acercando a tener una sociedad en paz. Muy bien, muchas gracias, Alex. Fundación El Movimiento, en un momento pasarán también nuestros contactos para si quieren también tener más información sobre este y otros temas de la Semana de Bienestar. Yo le agradezco mucho al maestro Alex Christopher Muñoz por haber participado, aceptar esta entrevista, esta conversación acerca de el acoso laboral y lo que está sucediendo en México y hasta un poco en parte del mundo, las tendencias mundiales que nos compartió Alex. Alex, muchas gracias. Mi nombre es Ana Luisa Nerio. De parte de Fundación El Movimiento te doy las gracias y les doy a todas ustedes las gracias por haber estado presentes en esta sesión. Muy buenas tardes y nos despedimos. Gracias, Alex. Hasta luego.